Damas y caballeros, muy buenas noches. Continuamos con la programación cultural en la 34ª Feria del Libro Ricardo Palma, un nuevo espacio para todos ustedes. Agradecemos esta noche al Grupo Planeta por la presentación del libro Al Diablo con Dios de Pedro Salinas. Recibimos al autor y a los comentarios de Juan Carlos Zafur con un fuerte aplauso. Recordemos que esta feria es organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Miraflores, auspiciada por Derrama Magisterial, el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Alas Peruanas, con la colaboración de las embajadas de Chile y Ecuador. Sean todos bienvenidas y bienvenidos, y los dejo entonces de manera inicial con Juan Carlos Zafur y posteriormente con el autor del libro Al Diablo con Dios, el señor Pedro Salinas. Bienvenidos. Muy bien, buenas noches. Pedro me ha pedido que sea breve y entretenido, dada la hora. Les aseguro lo primero. Lo segundo, haremos un esfuerzo a ver si se logra. Para mí es un enorme gusto presentar este libro, donde hay una buena prosa, hay buena información, hay una muy buena portada, lo que para un periodista es sumamente importante. Una portada además bastante significativa, es un pedazo de los frescos de la Capilla Sixtina, pintado esto por Miguel Ángel, en la época del Renacimiento, donde es bueno recordar la historia de estos frescos y cómo fueron pintados, porque ya desde esa época reflejan tensiones que vienen muy a pelo el día de hoy. Se recuerdan las enormes querellas y discusiones y horas dedicadas por Miguel Ángel para convencer al clero de la época que los desnudos no atentaban contra el pudor católico. La jerarquía vaticana le exigía en muchos de estos frescos que cubriese los desnudos, cosa que al final felizmente no ocurrió. El extremo delirante de la discusión llegó inclusive, si lo tienen el libro a la mano, si no lo pueden visualizar acá, a ver si es que esta es la creación de Adán. Esto es lo que refleja, donde el Dios, con el toque mágico de su dedo, la chispa divina, crea al ser humano. Y se discutía si Miguel Ángel debía colocarle ombligo, porque si Adán era creado y no surgido del útero materno, ¿por qué tenía ombligo? Finalmente Miguel Ángel los convenció y aceptaron que se podía transar en el hecho de que era creado a imagen y semejanza de Dios, y como éste lo tenía, supuestamente lo tenía que reproducir. Esto es interesante además porque si hoy en día Miguel Ángel fuese contratado por alguna iglesia, probablemente el cura que lo hiciese sería expulsado, dada la orientación sexual del genio renacentista. Este libro no es solo un libelo, en consecuencia no deja de serlo, en el estilo, en la forma, en el uso desmesurado del adjetivo, que en este caso en particular le aporta valor, genera valor agregado a la intención misma de esta publicación. Hay una larga tradición además vinculada a este tema, desde autores como Hitchens, Fernando Vallejo. Quería traer una cita de Fernando Vallejo, lamentablemente no pude traer el libro, se los recomiendo. La puta de Babilonia se llama, donde desnuda buena parte de las fracturas históricas de la Iglesia Católica y hace de su labor un apostolado personal, valga el término. Pero Pedro Salinas recoge esta tradición que también encontramos en libros de periodistas como David Yalop, encontrando e investigando todas las trastiendas, entresijos, oscuridades, zonas grises y demás que existen en la estructura del poder vaticano. En términos exactos, o en términos históricos, en verdad este libro no debería ser necesario. En una época como la actual, donde supuestamente el Perú está inserto ya en la modernidad, una denuncia de esta naturaleza debería sobrar. Sin embargo, la sola constatación de la enorme vigencia de su texto y los artículos que ahí expone no hacen sino revelarnos la inmensa tarea pendiente que hay al respecto. No es en consecuencia solo una labor de exorcismo terapéutico personal de Pedro Salinas el que aquí vemos,
obviamente sin dejar también de serlo. Pero en esto seguramente estamos muchos involucrados. O sea, yo no tengo la suerte, entre comillas, de haber sido sodálite como Pedro, pero más o menos, o sea, más o menos, yo soy alumno de un colegio jesuita, el Colegio de la Inmaculada, y vengo además de una familia ultra católica. Mi padre fue casi cura, llegó a ser maestrillo, formándose para jesuita, se retiró, renunció y luego tuvo 7 hijos, digamos, de alguna manera se desquitó. Pero lo cierto es que bueno, mis hermanos somos Lucas, Juan, Andrés, Augusto, Marcos, Milagros y María. O sea, felizmente no se le ocurrió a mi papá ponernos pues Sandalio o Cesario, en fin, cualquier otro nombre bíblico que no estaba de moda en la época en que yo nací. Pero las anécdotas bizarras que hay al respecto pues, son inmensas, algunas se las quiero contar. Mi hermano mayor fue dado a luz bajo la exigencia de hacerlo sin anestesia, por ejemplo. Y mi padre la obligó de alguna manera a hacerlo porque en la Biblia decía que había que parir con dolor, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo nací, mi madre pues le dijo de que de ninguna manera que se metiese sus evangelios en donde mejor le cupiesen, porque a ella no le interesaba repetir la experiencia. Mi padre tuvo que ir a hablar con Felipe MacGregor, amigo suyo, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Católica, ex rector del Colegio de la Inmaculada, y MacGregor, con un anticipo del léxico ciprianesco, le dijo a mi padre: oye, Lucas se llamaba mi padre, no seas cojudo, pues, ¿no? Claro, felizmente mi padre hoy sonríe al recordar, mi madre no tanto, pero mi padre sonríe respecto de lo absurdo a lo que pudo haber llegado en estos temas. En el colegio, pues, las experiencias, las anécdotas son inmensas. Los curas que pasaban al inicio de clase y exigían a los alumnos colocar las palmas arriba del pupitre para evaluar si es que uno había caído en el pecado de la masturbación. Entonces, por supuesto que todos los alumnos andábamos ruborizados porque todos lo habían hecho. El día anterior a la fiesta de promoción, el profesor de educación sexual nos lanza un discurso encendido exigiéndonos que respetásemos la moral cristiana y demás, y en su invocación más eficaz nos dijo: ustedes, exalumnos alumnos del Colegio de la Inmaculada, que además en mi caso cumplíamos 100 años cuando yo me gradué, la promoción centenario del Colegio de la Inmaculada, cuando estén en la noche bailando con su pareja, piensen que están o con su madre o con la Virgen María. Por supuesto que nadie osó transgredir imagínense, ¿no? En fin, el Colegio de Inmaculada felizmente tenía algunas circunstancias también un poco psicóticas, ¿no? Al mismo tiempo había un cura español muy viejo ya, retirado de la actividad pedagógica, pero que brindaba el sacramento de la confesión. Y los curas no lograban descifrar por qué este cura tenía detrás suyo 50 o 60 alumnos, mientras los demás apenas 1 o 2, y pensaban durante mucho tiempo que tenía un especial carisma religioso para con los alumnos, hasta que descubrieron que el cura estaba senil, y cuando uno iba y contaba todos los pecados en los que había incurrido, el cura no hacía sino decirle: mire, hijito, no te preocupes, el cristianismo es una porquería, no le hagas caso a eso. Y por supuesto había colas inmensas para confesarse con él, ¿no? Yo creo que felizmente nos inoculó un virus contestatario y disidente respecto del credo católico que hasta hoy muchos cultivamos. Como decía algún amigo, el problema con los jesuitas es que te sodomizan intelectualmente, ¿no? En este raciocinio contra natura al que nos vemos expuestos, terminamos pues lamentablemente con necesidad terapéutica durante muchos años. Ahora, recuerdo también a Romeo de la Victoria, no sé si algunos lo recordarán, fue un sacerdote jesuita, fue uno de los ideólogos de la reforma educativa de Velasco, nada menos. Y cuando, estando no sé si en cuarto o quinto de media, se da la noticia de la muerte de Juan Pablo I, él sale furibundo al patio, interrumpiendo la misa inicial, porque a todo esto en Inmaculada pues había, ya no en secundaria, pero en primaria había misa todos los días. Y adicionalmente a eso, Padre Nuestro, de María y Credo al inicio de cada clase.
Como comprenderán que mi cuota eclesiástica está cubierta pues, largamente para estar. Y salió el cura enfervorizado a decir, pero a este lo han matado, esto ha sido una obra de la mafia vaticana que ha asesinado a un cura reformista, y lo decía a grito pelado en la formación, causando el estupor de sus compañeros de sotana. De alguna manera creo que estas circunstancias permitieron que accediésemos a una visión por lo menos irónica, sarcástica. Lamentablemente no todo queda en la anécdota graciosa o eventualmente memorable. También hubo casos como los que Pedro considera en su libro. Y con mucho dolor institucional, un sacerdote que era considerado más el símbolo de la disciplina en el colegio, fue descubierto poco tiempo después de que ya mi promoción había salido, de ser un abusador serial. Hubiese uno esperado, y ya les estoy hablando de algo que ocurrió a inicios de los años 80, hace más de 30 años, hubiese esperado uno de la Compañía de Jesús una reacción algo más racional o enérgica, pero ¿qué es lo que hicieron con este cura? No lo expulsaron, no lo denunciaron, lo trasladaron a Jaén. Digamos que los Ayálican, los Abalunas deben haber sufrido las inclemencias de su desvío, ¿no? Y en general yo creo que nos retrotrae a una situación que lamentablemente revela ya de manera absolutamente cruda y creciente, ayer mismo, y hoy día se ha visto en los diarios, una nueva denuncia de violación sexual contra un sacerdote en Ayacucho. Estamos, sin duda, ante una situación perversa, patológica, y el libro de Pedro Salinas es importante porque en el Perú es una tarea pendiente de poner sobre el tapete. Hay necesidad, en consecuencia, no solo de un exorcismo personal, dicho sea de paso, aunque brevemente yo lo conozco a Pedro de antes de ser sodalita, o sea, porque en la introducción de César Gil Durán un poco casi lo pinta como él fue sodalita desde que nació, digamos, y recién está recuperando su identidad o mejor adquiriendo una nueva, digamos. Yo recuerdo a Pedro Salinas, a posteriori he resignificado ese recuerdo, porque en ese entonces no sabía quién era, porque a las 3 de la mañana tocaban el timbre y eran mis dos hermanos que llegaban absolutamente ebrios, y un señor los venía a dejar y era Pedro, digamos. Entonces hay un Pedro antes del sodality, digamos. Entonces ese Pedro, creo yo, es el que está reapareciendo gracias a su labor intelectual y periodística. Pero en general, repito, más allá de la exigencia que me ha hecho Pedro de por lo menos ser entretenido dada la hora, yo creo que estamos ante un tema bastante serio, bastante grave, donde la propia comunidad católica debería poner las barbas en remojo. Ya no estamos hablando solo de un tema que interese a quienes disienten abierta o indirectamente de la Iglesia o de su prédica o de su raciocinio teológico, sino ante una situación que desde el seno de la propia Iglesia debería ser atendida y revisada, no solo en términos de los abusos y excesos sexuales que se cometen, sino el propio papel de la Iglesia como entidad o institución respecto de la vida política, colectiva, pública del país. En ese sentido no creo, además, por más que Monseñor Cipriani se preste para ser digno de caricaturas y digno de representar el ala oscura de esa iglesia medieval que hay que destruir o combatir, yo creo que hay que tener en cuenta que no es exclusividad de él. O sea, en cuanto al principal problema de la Iglesia Católica, que es inmiscuirse más allá de sus fueros, en eso comparte problemas con los otros miembros del clero católico peruano. Recordemos que el concordato fue establecido bajo el mandato del cardenal Landazuri, y sin ir muy lejos, el Señor de los Milagros salió en procesión bajo la presión de Augusto Vargas Alzamora, considerado un representante del ala progresista de la Iglesia Católica, mi padre espiritual, además, dicho sea de paso, en el colegio. En consecuencia, no estamos ante una situación de alas en la Iglesia, a propósito, digo, del entusiasmo que el propio Pedro revela por el nuevo Papa, digamos. Yo creo que más allá de las, sin duda, bonhomía y superioridad pastoral del nuevo papado,
estamos ante una situación que exige una revisión estructural del papel que la Iglesia Católica tiene en una sociedad que debería ser moderna. Hay un desafío importante desde las orillas liberales en las que Pedro está, implican no solamente un combate en términos políticos contra el autoritarismo o en términos económicos contra el mercantilismo y este capitalismo corporativo que se disfraza de liberal, sino adicionalmente en términos morales contra este conservadurismo e intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado. La modernidad empieza justamente cuando el Estado se separa de la Iglesia. Y es una tarea histórica en contra de la Iglesia Católica. Desde el siglo XVII-XVIII, aún en el Perú, sigue siendo una tarea por resolver, y libros como este de Pedro yo creo que aportan enormemente, más aún porque es como él mismo lo ha dicho, un preanuncio, un preámbulo de un libro estrictamente de investigación de estos temas, que saldrá publicado quizás el próximo año. Ese es el objetivo principal, esa yo creo la tarea y el mérito principal de este libro, que pone el dedo en la llaga respecto a este tema. No nos engañemos por los fuegos de artificio que a Pedro le encantan, y a mí como editor de él en sinfín de aventuras editoriales, también, y que yo mismo le he alentado en cuanto he podido, y él adquirió un estilo propio, personal, identificable, reconocible, entretenido, interesante, agudo, polémico. Más allá de ello, reitero, está el otro mensaje y la otra impugnación que en general como ciudadanos que pretendemos la modernidad debemos atender. Es lograr por fin en el Perú la separación de Iglesia y Estado como un paso importante hacia la modernidad, que aún es una tarea republicana pendiente en el país. En esa perspectiva, yo creo que hay que colocar este muy buen libro de Pedro, y por eso reiterarle el agradecimiento por haberme invitado a esta presentación. Muchas gracias. Me dice Juan Carlos que le han faltado anécdotas, yo por suerte las ha dejado ahí nomás. Yo quiero ante todo agradecer una vez más a Planeta por confiar en mí, por tenerme en su lista de escritores. Un agradecimiento muy especial a Juan Carlos Tafur por esta presentación. De todos mis amigos periodistas, quizás uno de los más cercanos es, o el más cercano, o el más antiguo, para decirlo de esa manera, es Juan Carlos Tafur, porque efectivamente en mi época de pubertad y adolescente yo era muy amigo de sus hermanos y yo era pues el que me encargaba a veces de dejarlos en sus casas, ¿no? No quería entrar en tanto detalle, pero sí, nos conocemos desde hace muchísimos años, antes de que ambos siquiera vislumbráramos la posibilidad de entrar en este oficio. Y ahora entrando un poco al tema, lo primero que quiero hacer es cumplir con una promesa, ¿no? En estos últimos días estuve almorzando con un buen amigo mío del colegio. Él es numerario del Opus Dei. Iba a estar en esta presentación, pero cuando vio la portada creo que mejor lo comentamos personalmente, y eso fue un poco lo que hicimos en estos días. Él me dice que en el Opus Dei han evolucionado bastante, y yo le quiero creer, ¿no? Por lo menos él es una persona abierta, tolerante, con la que se puede hablar. Pero me hizo prometer que al inicio de esta presentación hiciera hincapié o subrayara ante todos ustedes, familiares, amigas, amigos, lectoras, lectores, católicas y católicos practicantes, que en realidad, aunque lo parezca, no es un libro contra Dios. No es un libro tampoco contra la religión, o contra la Iglesia en general. Sí es, como comentaba Juan Carlos, una suerte de libelo orientado contra una facción
de la Iglesia Católica, que es el sector conservador y más carca que existe, y que ha estado, ha tenido una hegemonía durante los últimos 40 años, básicamente gracias a los dos papas que han precedido al actual. Me refiero a Benedicto XVI y a Juan Pablo II. Un poco cumplo con mi amigo del Opus Dei y ahora sí entro rapidito a contarles la historia de este libro, que es corta. Me gustaría luego escuchar más bien preguntas o inquietudes de ustedes. Hay quienes se preguntan por qué Pedro Salinas tiene esta fijación recalcitrante con el tema de la iglesia, ¿no? Y hay quienes especulan que un cura me violó de chico y eso explica todo, ¿no? Juan Carlos dice, en realidad sí, hace unos pocos años que me violó el cura. No, lamento decepcionarlos, eso no pasó. Lo que pasó fue que hace 2 años y pico, noviembre del 2010, fines de noviembre del 2010, me buscó un amigo de mis tiempos del sodalicio, ¿no?, para comentarme que Luis Fernando Figari, que es el fundador y superior general de este movimiento religioso de raíces y de origen peruano, estaba renunciando al cargo de superior general, una cosa inédita, ¿no?, porque Luis Fernando Figari es una suerte de dictador. Es un personaje absolutamente autoritario y totalitario, ¿no?, de los que escucha o le gustaba escuchar marchas nazis, ver discursos de Mussolini. De hecho, yo aprendí a cantar el Cara al Sol, que es el himno de la falange española que fundó José Antonio Primo de Rivera, ¿no?, en los tiempos de la Guerra Civil Española, ahí en el sodalicio. No es cuento, mi formación fue fascista y yo fui un fascista empaquetado y, digamos, con todas las de la ley. Claro, el sodalicio entra en mi vida en un momento en que yo era un adolescente, todavía tenía mi collera, que eran los hermanos de Juan Carlos, ¿no? Hacíamos trastada y media, pero mi familia estaba desestructurada, mis padres se habían separado, tenía problemas de conducta en el colegio, y cosas así, y estaba de alguna manera necesitado de un grupo que me diera cierto asidero emocional, cierto equilibrio. Y el sodalicio se presentó así, con su mejor sonrisa. Me captó a través de un retiro. Aparecieron no como los curitas de parroquia, medios monces, medios sonsos, que cantan y tocan la pandereta, sino como unos patitas como yo, ¿no?, vivos, que se las sabían todas, con esquina, con calle. Y así me fueron captando. Y terminé entrando ahí. Me fui al final porque simplemente no pude soportar el agobio, el ahogo de mi libertad individual, porque eso fue lo que ocurrió al final. Estos tipos estrangulan tu libertad, estrangulan tu conciencia individual al punto que te convierten en una especie de robot, ¿no?, con una serie de dogmas y creencias de las cuales no te puedes desviar, porque te vas a condenar y te meten en el tema de la culpa y qué sé yo. Bueno, regreso a noviembre del 2010, me busca esta persona para contarme que esto va a ocurrir y que además, en ese momento, el proceso que se había iniciado para la beatificación de Germán Doig, que era el número 2 de la institución, y era el santo del sodalicium, había unas estampitas con la cara de Germán, con su cara, a la que la gente le rezaba, incluso habían algunos que decían que había hecho milagros y cosas por el estilo. Había toda una parafernalia, toda una logística litúrgica en torno a la figura de Germán, a quien yo había conocido, y me caía bien, me parecía un pata bacán.
Y esta persona me dice, oye, lo de Luis Fernando, la salida de Luis Fernando, la renuncia de Figari al cargo de superior general tiene que ver con lo de Germán. Entonces ya muerto de curiosidad, todo esto era por teléfono y quedamos en juntarnos en un bar en San Isidro, golpe de 9 de la mañana, 9:05 estábamos ahí, yo me pedí un café expreso, ¿no?, que era lo que correspondía, creo que era un día jueves, tenía que trabajar después, y este amigo se pide una cerveza, no se pide un mixto caliente, un café con leche, no, se pide una chela, ¿no? Y acto seguido se la toma casi seco y volteado y luego se toma otra. Yo para acompañarlo me pedí otro expreso, ¿no? Y él ya estaba en la tercera cerveza y se pidió hasta una cuarta. Yo dije, ¿qué está pasando acá, no? Y todavía no entraba el tema hasta que yo le dije, oye, aterricemos porque yo me tengo que ir aquí a la chamba. Y entonces me dice, mira, Luis Fernando está renunciando al cargo de superior general del Sodalicium, va a alegar que son motivos de salud, pero en realidad su salida tiene que ver con lo de Germán, porque ha habido una investigación interna en el Sodalicium donde se ha descubierto que Germán habría abusado sexualmente de menores aprovechando su condición de guía espiritual. Y mi reacción fue, no, Germán, no lo creo, ¿no? Alguien quiere difamarlo, se tratará pues una calumnia o algo así. Y esta persona me para en seco y me dice, Pedro, créeme, porque yo he sido una de las víctimas de Germán, ¿no? Y yo, la mandíbula se me cayó en la mesa, no sabía cómo reaccionar, creo que nadie sabría reaccionar ante una situación así, simplemente me quedé mudo. Y de pronto esta persona fue como un volcán en erupción que comenzó a hablar sin parar y me comenzó a contar detalles que yo no le había pedido sobre encuentros furtivos, de qué manera se daba esta relación con Germán, qué argumentos le daba Germán donde cocteleaba la cosa religiosa con la cosa mística y la energía y sabe Dios qué otras cosas, y se la pasó casi hora y media en este plan. Se quebró en más de una oportunidad, ¿no? Sin saber yo cómo reaccionar, ¿no? Y al final le dije, bueno, cuando terminó la cosa, le digo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué me cuentas esto, no? Y me dice, eres la segunda persona a quien se lo comento, ¿no? Y yo, más sorprendido aún, le digo, bueno, salió mi curiosidad, ¿quién es la primera? Y me dice la persona que hizo la investigación que desde el año 2008 ya sabían de estas cosas. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Nada, quiero conectarte con esta persona para ver si pueden, si pueden ayudarse mutuamente. Le dije, mira, yo en lo que puedas, dime cómo, trataré de ayudarte, ¿no? Pero la otra persona, cuando me dio su nombre, le dije, no creo que se reúna conmigo, porque yo hace poco más de 10 años escribí una pequeña novelita llamada Mateo 10, muy mal escrita, dicho sea de paso, y que en clave de ficción trataba de narrar mi tránsito por el Sodalicium, ¿no? Que ellos lo tomaron como una afrenta, como un ataque, como... porque uno cuando se va del Sodalicium pierde su nombre, ¿no? Uno deja de ser Pedro Salinas y pasa a convertirse en el innombrable. Así me llamé yo todo este tiempo hasta que publiqué Mateo 10. Y ya cuando publiqué Mateo 10, pasé a otro escalafón, ¿no? Y me convertí en el traidor, en el felón, ¿no? Casi en el demonio. Si alguien me veía, y me ha pasado, yo estaba caminando por la vereda y me iba a cruzar con un sodalite, el sodalite cruzaba la vereda para no cruzarse conmigo. Me ha pasado en restaurantes que los he tenido en mesas paralelas y se han parado haciendo más este escándalo y se han largado, ¿no?
Los desconcertados eran la gente con la que almorzaba, ¿no? Entonces esta gente, yo ya, sí, son mis ecorreligionarios. ¿Qué más podía decir? Era evidente que no les caigo bien, ¿no? Yo fui el primero en irse luego del experimento que hicieron en San Bartolo en unas casas de formación. Yo fui un mal ejemplo para mucha gente, según ellos. La cuestión es que le dije, mira, yo encantado de juntarme con esta persona, pero esta persona no creo que se vaya a juntar conmigo. Bueno, lo cierto es que la persona decidió juntarse conmigo, y no solamente esa persona, sino con otra. Me pidieron sí no hacerlo en un lugar público, por evidentes razones. Esta persona pertenecía al movimiento, eran miembros en actividad, y yo era el diablo, ¿no? Entonces lo cité a mi oficina, y ahí no fue el exodálite que se reunió conmigo en esta cafetería bar en San Isidro, y ahí me contaron el caso de esta persona y de otros. Entonces también me quedé pero gélido, ¿no? Entonces otra vez volví a hacer la misma pregunta: ¿qué quieres que haga con esa información? ¿Cómo te puedo ayudar? La respuesta de esta persona fue: lo que ocurre es que la cúpula no quiere que se sepa nada de esto, que no se filtre hacia afuera, y que lo de Germán se quede solamente como que se canceló el proceso de inicio para su beatificación o santificación. Germán iba a ser el sexto santo en el santoral peruano. Después de Santa Rosa, San Martín de Porres, San Francisco Solano y no sé quiénes más están ahí. El sexto santo en el santoral peruano. Y lo iban a dejar en que Germán no había alcanzado las virtudes heroicas. Pues evidente, ¿no? Por lo que les cuento, evidentemente no había alcanzado las virtudes heroicas. Y ahí nomás querían dejarlo. Entonces me dicen: necesitamos que esta información trascienda a la prensa. Entonces ya ahí entendí mejor cuál era mi misión, o mi función, o lo que estaban buscando de mí. Y nada, me aboqué a eso, decidí ayudarlos. Porque créanme que el amigo que me fue a buscar es alguien que hoy por hoy, si no hubiese pasado por ese trauma, creo que sería un extraordinario profesional en el rubro que él hubiese optado trabajar. Pero lamentablemente, hoy por hoy, esa persona es una persona disminuida, con este problema psicológico que lo persigue. Él en algún momento quiso dar la cara para conceder una entrevista a un medio de comunicación. Yo fui el primero en oponerme, porque conociendo Lima, siendo esta persona de un segmento de la sociedad medio alto, iba a generar un gran escándalo, ¿no? Y yo no descartaba que después de gatillado el escándalo, esta persona le entraran ganas de quitarse la vida, y eso era algo que yo no quería cargar en mi conciencia. Y esa persona continúa en el anonimato y seguirá así, espero, por un buen rato más, hasta que, confío, se recupere plenamente. Sí me embarqué en la labor de tratar de colocar la noticia en los medios. Ocurre que el Sodalicium, como el Opus Dei, o como el señor Fernando Caradima, un abusador sexual serial chileno, también de los sectores conservadores y muy bien conectado con la clase alta santiaguina, o como fue el caso del mexicano Marcial Maciel, ¿no?, el peor monstruo sexual que ha parido la Iglesia Católica, fundador de los Legionarios de Cristo, protegido por Juan Pablo II hasta el final. Por eso que a mí me alucina, Juan Pablo II hay que hacerlo santo.
hay que canonizarlo, santo súbito, ¿no? El principal protector de los pederastas se llama Juan Pablo II, señoras y señores, porque es la verdad. No es algo que lo he inventado yo, no es que yo tenga algo contra Juan Pablo II. A mí me cayó bien Juan Pablo II cuando decía Juan Pablo II se siente charapa y esas cosas, ¿no? Cuando vino al Perú. Pero cuando, claro, después me entero todas las cosas que ha hecho y ha encubierto, yo digo, este señor, el título de santo creo que le queda un poquito grande, ¿no? Pero volviendo al caso de la historia de este libro, nada. Me encontré con que habían varios medios que le tenían miedo o reticencia a colocar esta información. Algunos grupos mediáticos importantes descubrí que tenían periodistas en cargos claves y dije, esto no va a pasar por ahí. Finalmente, solamente 2 medios decidieron comprarse el pleito: la revista Caretas y Diario 16, uno de los tantos medios fundados por Juan Carlos Tafur. El Grupo El Comercio tendrá casi el 80% de la concentración de medios en este país, pero Juan Carlos Tafur tiene el 80% de los medios fundados de este país. Ha fundado Correo, ha fundado La Primera, ha fundado Diario 16, ha fundado Vela Verde y ahora está detrás de la hazaña o cosa heroica de fundar un diario y una revista a la vez. Pero en fin, esa es otra historia que les contará Juan Carlos en otro momento. Bueno, al final salió lo de Germán en esos medios y apareció el Sodalicium con un comunicado como que ellos estaban transparentando el tema, ¿no? Típica, ya lo habían hecho antes con un sodalite pedófilo que fue ampallado infraganti en la Plaza San Martín, desvistiendo a un niño de 10 años en un hotelucho de mala muerte, un sodalite llamado Daniel Murguía, a quien presentaron inmediatamente el día de la captura como un ex sodalite que había sido expulsado de sus filas, lo cual no era cierto. Es más, cosa curiosa, este sodalite Daniel Murguía, que nunca tuvo un cargo ni rol protagónico en la organización, sí era uno de los sodalites cercanos a Luis Fernando Figari, como Germán Doig lo fue, que fue el que más cerca estuvo a Luis Fernando Figari. Bueno, y ahí comienzo pues un poco a preguntar por qué de pronto, como un rayo, cayó un recuerdo a mi cabeza, y es que cuando yo publiqué Mateo 10, yo en el Sodalicium honestamente no vi nada de estas cosas. Me enteré de un caso, sí, pero cuando yo ya me había ido de la organización, y lo consigno en la novela. Pero como una cosa excepcional, como una cosa rara, ¿no? Pues el recuerdo que apareció en mi cabeza fue que me buscaron varias personas después de la novela, después de publicada la novela, para contarme casos bien raros, bien sórdidos, que acusaban y señalaban al fundador del Sodalicium, a Luis Fernando Figari. Y yo no les creí, no les quise dar crédito porque me parecían, dije, estos deben ser personas resentidas. Lo que decía el Sodalicium de mí, yo lo pensaba de ellos, ¿no? No creo que estas cosas hayan ocurrido, yo nunca he visto nada de eso. Y nada, ¿qué hice? Los volví a buscar. Uno por uno, fui tras sus pasos, los volví a encontrar, yo no los conocía cuando me buscaron la primera vez, volví a escuchar las historias y ahora sí adquirieron cierta coherencia, ¿no? Entonces, nada, seguí preguntando por aquí, por allá, llamé a mi amiga Paola Ugaz, que la he visto por acá, para que me acompañe en esta chamba de investigación, y comenzamos a descubrir cosas bien feas, bien de esas que te erizan y tú dices, no puede ser que pasen estas cosas en organizaciones supuestamente hechas para el bien, ¿no? Porque lo más curioso no es que la organización en sí
que todos los miembros estén contaminados, no. Se trata de algunos pocos, es verdad, pero que aprovechan esta fachada para perpetrar sus fechorías libidinosas y lujuriosas con menores de edad que confían en ellos y que los ven a ellos como si fuesen sus padres, sus hermanos mayores, sus guías espirituales, sus ejemplos de vida y que sus amigos más íntimos y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se comenzó a escribir el libro en noviembre del 2010, porque comencé a leer otros casos, este caso que les cuento de Fernando Caradima en Chile, el caso de Marcial Maciel en México, Opus Dei, revisar textos antiguos de el Soalicium y cosas así. Y comencé a publicar textos y artículos y columnas en los medios por los que fui transitando, ¿no? Algunos de los medios en los que ha fundado Juan Carlos, porque Juan Carlos cuando funda un medio siempre me llama a mí para que lo acompañe en sus aventuras. Una piscina, Pedro, tenemos una nueva piscina vacía, vamos a tirarnos. Y yo voy ahí como un idiota con esto. Pero la verdad que no me arrepiento porque son aventuras que siempre han valido la pena, la verdad, ¿no? Y además me siento honrado de que Juan Carlos siempre cuente conmigo en sus proyectos. Bueno, muchas empezaron en correo, otras se publicaron en La Primera, nuevamente medios fundados y dirigidos por Juan Carlos. Y luego estuve un tiempo largo en Perú 21, donde Juan Carlos indirectamente me cedió el espacio, ¿no? Juan Carlos salía de Perú 21 para fundar otro de sus periódicos. Y Fritz Dubois, que era el director, me llama por mí que Juan Carlos ha dejado un espacio grande, porque han visto que Juan Carlos es grande. ¿Te interesa? Yo le dije a Juan Carlos, sí, hijo, tómalo nomás porque estoy en esas cosas efectivamente, y me metí, ¿no? Y ahí escribí buena parte de los artículos, porque la historia con esta persona que me busca empieza ahí. Y nada, hoy ya esos textos han tomado la forma de un libro, una selección que se llama Al Diablo con Dios, manifiesto contra el poder de la Iglesia, que como les digo y como le prometí a mi amigo numerario del Opus Dei, no es un libro contra Dios, no es un libro contra la religión, simplemente es un señalamiento contra una facción conservadora de la Iglesia, que es creo, responsable de que este tipo de personajes perversos proliferen por ahí. Porque la Iglesia, ¿cómo ha procedido con estos casos? Los ha encubierto, los ha protegido, los ha cambiado de lugar, jamás lo hizo transparente lo que estaba ocurriendo, jamás los derivó a la autoridad pública, sino que simplemente participó de un silencio cómplice, de un silencio administrativo, de un silencio sepulcral, ¿no? Hasta la fecha. Y vamos a ver cómo actúa el Papa Panchito, pero por lo pronto a mí me cae bien, ¿no? Me parece que tiene buena onda, que tiene ganas de cambiar algunas cosas, pero su propósito parece ser el de conciliar sectores conservadores con progresistas, o sea, sentar a Juan Luis Cipriani a tomar el té con el padre Gustavo Gutiérrez, algo que para mí es casi inconcebible de imaginar, y por tanto, en consecuencia, no creo que tenga mucho éxito, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que me equivoque, pero ese es mi pálpito. En fin, esa es la historia de este libro, que es un subproducto, una suerte de aperitivo, como lo llamó Rafa León hace unas semanas, de una investigación más grande que continuó desde ese noviembre del año 2010 hasta la fecha. Y nada, espero que les guste, ojalá que podamos coincidir, ojalá que no se escandalicen
y que entiendan el móvil de esta publicación. Yo no podía quedarme con los brazos cruzados, ni mirar al techo, ni ponerme a silbar como un idiota después de las historias que he escuchado. Tengo un compromiso con esta gente y espero llegar hasta el final, a menos que acabe como Juan Pablo I, pero espero que no. Muchas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, encantado. No hay micro de mano, vamos a tener que hablar fuerte. Felicitaciones a nombre de la Sociedad Peruana, de la Asociación Peruana de Ateos. Quisiera preguntarle algo en concreto. Yo no soy ateo, ¿eh? No, está bien. A raíz de lo que comentó el señor Tafur, ¿qué es el Perú, un país laico? ¿Qué beneficios considera usted que el laicismo tendría en nuestra sociedad? Bueno, el Perú en el papel y en teoría es un estado laico. En la práctica existe un señor Juan Luis Cipriani que se encarga de que no sea un estado laico. De acuerdo. Bueno, de acuerdo con su investigación, muy bien, hay que denunciar lo que esté mal, pero mi pregunta era ¿por qué el título, por qué escogió este título, no? Yo no lo escogí. La historia del título es larga. El título original sí era un título un poquitito fuerte. Me cago en Dios. Yo me puse terco con el título porque me encantó, y además no se me ocurrió a mí, lo leí en un libro de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que dijo: un tonto de lava en Europa puede publicar un libro titulado Me cago en Dios y no pasa nada, ¿no? Y yo dije, ¿por qué el tonto de lava tiene que ser europeo? ¿Por qué no puede ser peruano? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿No? Y nada, todos mis amigos me decían, oye, pero muy fuerte, la gente, vas a asustar a la gente, no es el espíritu del libro, qué sé yo, ¿no? Y un día, Beto Ortiz, que es alguien que no se escandaliza con nada, ¿no? Me entrevista para hablar sobre política en su programa de Buenos Días en Canal 2, Canal 5, en las mañanas, y se enteró de que estaba en una investigación y me dice, oye, sé que está sacando un libro, ¿cómo se va a llamar, no? Entonces le dije, me cago en Dios. Y claro, la reacción de la cara de Beto no puedo describirla, pero era como esos dibujos animados japoneses que abren los ojos de una manera que tú dices, aquí pasó algo. Y dije, si Beto Ortiz se escandaliza, creo que he escogido el título equivocado. Y lo cambié luego por Dios es homofóbico. No, me encantaba el título, pero una amiga no me hizo entrar en razón, pero sí me dio argumentos para decirme, oye, ese título solamente encarna parte de lo que es, de lo que hay en el contenido de este libro que ahora se llama El Diablo con Dios, sino es una partecita, ¿no? Porque El Diablo con Dios tiene otros temas que aborda, ¿no? Y además, no es que Dios sea homofóbico, sino que sus representantes son homofóbicos, no significa que Dios sea homofóbico. No le faltaba razón, ¿no? Pero yo terco hasta el final, continué, pero, bueno, me pidieron que buscara otro título y recordé una frase de un padre de la iglesia que se llama San Ambrosio, que tenía una frase para describir a la iglesia que era, se refería a la iglesia como casta meretrix. O sea, como que la iglesia es santa y puta a la vez, ¿no? Yo dije, Planeta ya tiene títulos sobre putas, ¿no? La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez también tiene títulos sobre putas, entonces dije, por ahí no, por putas, yo no creo que haya problemas con Planeta. Entonces dije, podría ponerle más puta que casta, dado que la argumentación de este padre de la iglesia era que la iglesia era santa por su esencia divina y meretriz o prostituta por los hombres que la conforman, que son pecadores. Bueno, la historia de los títulos de los libros y las portadas que tuvo, que en algún momento me las tengo que volver a conseguir para hacer las afiches, porque había unas portadas maravillosas que se hicieron con la diseñadora.
nada, fue una historia larga. Sobre todo cuando yo entrego el libro, todavía el Papa era Benedicto XVI, ¿no? Pero en eso ocurre lo de la renuncia, que sorprendió a todo el mundo. Entonces le toqué la puerta al Planeta: oye, dame el libro, pásamelo unos 3 meses para ver qué pasa con este Papa y poder escribir algo y dar la actualidad, ¿no? Y de ahí me llama mi amigo Sergio Vilela, quien es la persona por la cual, gracias a él, yo escribo en Planeta, y actualmente es el director editorial de Planeta para Perú, Colombia y Ecuador. Y Sergio de pronto aparece como el Espíritu Santo en mi pantalla de la computadora vía Skype, ¿no? Para proponerme un título nuevo: Al diablo con Dios, manifiesto contra el poder de la Iglesia, ¿no? Todo es hechura de Sergio. Si lo conocen a Sergio, Sergio podría estar acá y hablar 5 horas sobre cualquier cosa y todos quedarían hechizados escuchándolo, porque es Cyrano de Bergerac, ¿no? En versión peruana, ¿no? Es alguien que te convence, que te persuade. 30 minutos se dedicó para tratar de convencerme. Cuando yo al minuto 3 yo ya me había comprado el título, lo que me pareció buenazo. Dije, eso sí, déjame pensar en la portada, porque la portada sí es mía. Y nada, esa es un poco la historia del título. Bueno, me dicen que tiempo cumplido. Yo, sí, además, por favor, hemos escogido este día porque es el día de todos los santos. Tengo que ir a misa, y agradezco a la procesión del Señor de los Milagros, último día. Por eso que Juan Carlos ha venido así medio morado. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Ojalá que les guste el libro. Muchas gracias. ¿Quedaron con muchas más preguntas y más dudas? Claro, entonces esa es la motivación para adquirir el libro en la editorial Planeta. Lo pueden adquirir ahorita en esos momentos en la parte posterior del auditorio Antonio Cisneros. Muchas gracias. Ok, gracias. Hola. Con tu chismeo, ustedes ven. Estamos para cuidar. Gracias, pediste una foto más bien. Sí. La pantalla nomás. Miguel Vázquez.